Buenos días, chicos, chicas. Hoy día en el área de historia vamos a trabajar un tema muy importante, muy interesante, referente a la invasión o conquista española al Tahuantinsuyo. Quien lo va a tratar es Tumillo Conda y está dirigida a chicos y chicas de tercer grado de secundaria. Muy bien. Nos dice que la historia de la invasión del Tahuantinsuyo constituye uno de los episodios más trascendentales para el Perú, pues nos ayuda a comprender mejor el pasado y el presente. Enterados de las noticias de que había un continente lleno de riquezas y motivados por la ambición, Pizarro y sus socios decidieron formar una empresa cuyo fin era el lucro, además de supuestamente cristianizar y subyugar esas nuevas tierras a la realeza española. Coincidentemente, encontraron la situación perfecta, porque hallaron un estado dividido a causa de la disputa por el poder entre los dos hijos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar. Los españoles tuvieron como aliados a las etnias subyugadas por el Incario. Es así que los españoles logran enterarse de la problemática del Estado y haciéndose pasar como libertadores, lograron formar una alianza que les permitió tener más gente a su mando. Pizarro realizó 3 viajes en los cuales iba fundando ciudades y estableciendo alianzas necesarias para el cumplimiento de sus propósitos. Posteriormente llegaron a Cajamarca, donde se entrevistaron con el Inca Atahualpa, vencedor de la sangrienta guerra civil que había tenido contra su hermano Huáscar. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa es tomado prisionero cerca de los baños de Pultumarca, ¿no? De los baños del Inca de Pultumarca. Este le servía más vivo que muerto, ¿no? Pues los españoles no se sentían seguros rodeados por el ejército incaico. Atahualpa, al ver la ambición de sus captores, les ofrece el famoso rescate de los 2 cuartos de plata y 1 de oro. La causa esencial del hundimiento del imperio radicó en las contradicciones internas de la propia sociedad incaica. La lucha entre el Inca legitimado y el Inca sublevado y su natural secuela de tensiones dinásticas y rivalidades principescas fueron la oportunidad perfecta para la conquista española. Cusco y Tumebamba se enfrentaron implacablemente, mientras los españoles se fortalecían primero en la costa y luego en los Andes. Los caudillos indígenas locales anti-incas se convirtieron incondicionalmente en instrumento de los invasores en la lucha de estos contra los 2 centros imperiales incaicos, ¿no? Entonces veamos qué significa la invasión al Tahuantinsuyo. Nos dicen, ¿no?, que la invasión española fue un proceso de destrucción de la cultura andina y el inicio de la explotación de las riquezas y de la mano de obra indígena, en función de los intereses de la corona española. Por tal motivo, no debe confundirse con la conquista del Perú o del Tahuantinsuyo. Entonces, ¿por qué hablamos que fue una invasión? Porque destruyeron todo. Fíjense aquí como vemos, ¿no? Cuando se está tomando prisionero a Atahualpa. Fue matanza total. Matanza total. Aquí mandan a sus perros. ¿Para qué? Para que muerdan, para que maten a los indígenas, y los indígenas al ver a estos animales que se les iban encima, ¿no? Aterrorizados. Entonces, ellos no vinieron a colonizar, vinieron a invadir porque destruyeron todo lo que encontraban a su paso. Todo era muerte y desolación. Por eso es que se habla de una invasión. Luego, después de años, es que viene ya la conquista. Muy bien. ¿Cuáles son esas causas de la invasión? Veamos cuáles son esas causas de la invasión. Fíjense, vamos a tener varias causas y las vamos a ir entendiendo, explicando una por una. La primera va a ser la búsqueda de metales preciosos, y ellos vinieron por los metales preciosos, por el oro y por la plata, ¿no?
Estos metales que van a lograr la expansión del capitalismo mercantilista, ¿no? Y este capitalismo mercantil o mercantilista es lo que se va a conocer con el nombre del bullionismo. ¿Han escuchado ustedes ese término? El bullionismo, el bullionismo. ¿Qué es este bullionismo? ¿No? El bullionismo, en palabras corridas. Nos dicen que es una doctrina económica, no es una doctrina económica que definía la riqueza como la cantidad de metales preciosos de lo que era propietario en esa época, ¿no? Mientras más metales preciosos tenías, entonces tú tenías ese linaje, eras trascendente. Su práctica se basó en la acumulación, ¿no?, de metales preciosos, ya sean monedas o ya sean lingotes, como la única riqueza posible. También este bullionismo es conocido como el metalismo, ya que es considerado como un mercantilismo arcaico, ¿no? Entonces, una de las causas de la invasión, ¿no?, va a ser el bullionismo. Luego tenemos la segunda causa, que es la expansión del poderío de la monarquía española. Fíjense, nos dicen que en 1469, Fernando de Aragón, hijo de Juana II de Aragón, e Isabel, ¿no?, hermana de Enrique IV de Castilla, se casan, se juntan ellos y entonces se unen por matrimonio. Y este señor, el señor Fernando de Aragón, era de Portugal, pertenecía al reino de Portugal. Y la señora Isabel, como era hermana de Enrique IV, que era el rey de España, entonces al unirse estas dos dinastías es lo que van a hacer que todo este imperio se haga uno solo, y fíjense, abarcó parte de Europa, sobre todo España, Francia, parte de Europa y África, llegaban sus reinos de estos dos señores al haberse unido, al haberse casado. Entonces, es así que Portugal, ¿no? Portugal reconoce a la reina Isabel en el Tratado de Alcacobas. Esta unión matrimonial inaugura una nueva organización política, la monarquía hispánica, que une las dos coronas y en las que los reyes tienen la misma capacidad de decisión política. Esta es la segunda característica. Veamos la tercera característica. Nos dicen una necesidad de mantener relaciones de carácter feudal en América. Fíjense, los dueños, esto ya es cuando nos habían conquistado, ¿no? Este feudalismo nos van a introducir cuando ya nos habían conquistado. Los dueños de las haciendas eran dueños y amos de todo lo que existía en ellas, o sea, tierras, personas, ¿no? Todo ellos eran dueños. Entonces España trasladó a América un sistema que en Europa ya estaba en decadencia. Acuérdense que los viajes empiezan cuando ya se estaba terminando el feudalismo, ya estaba terminando la Edad Media, ¿no? Entonces, con el descubrimiento y conquista que se expandió en América el modelo feudal del Reino de Castilla. Conquistadores ofrecieron lealtad, los conquistadores ofrecieron lealtad a la monarquía. Los indígenas debían pagar, ¿no?, las labores evangelizadoras. Imagínense, nuestros indígenas tenían que pagar porque los evangelizaban, ¿no?, al encomendero por medio del trabajo en sus tierras. España trasplantó el sistema feudal, hechos responsables de la organización social y económica que giraba en torno a la encomienda y la explotación indígena. Entonces, así es como se traslada el feudalismo a América. Luego tenemos otra característica, la cuarta, la resistencia y resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. En el mundo indígena del Tahuantinsuyo hubo diversas apreciaciones acerca de los forasteros que arribaron en 1532. Para Atahualpa, estos eran nada más que extranjeros andrajosos, sin vestimentas de colores ni distintivos, por lo cual
no pertenecían al imperio. En cambio, para otros como los chancas, ¿no? Aquí tenemos los chancas, los huancas, ¿no? Los huancas, los cañaris, ¿no? Estos son los cañaris. Y aquí tenemos los chachas o los chachapoyas. En general, constituyeron potenciales aliados en sus luchas contra los incas. En general, el área andina, los hispanos no fueron considerados seres de distinta naturaleza o dioses, debido a su apariencia y a su comportamiento voraz a partir del desembarco en la zona de Tumbes, donde se apropiaron de bienes sagrados del Inca, ¿no? Por ejemplo, aquí los cañaris le están dando la bienvenida a los españoles. Y de igual manera también los chancas, ¿no? Los guari, los chachas, había un resentimiento de estas etnias contra el pueblo, contra el reino Cusco. Seguimos. Seguimos también con lo mismo de la resistencia, ¿no? Existió una colaboración de las etnias vecinas a los españoles. Fíjense, se les va a dar, van a colaborar nuestros indígenas, van a colaborar, se alían a las tropas españolas y van a ayudar a la conquista, a la invasión española. Al principio, para conquistar a los indígenas, cuando ya se dio la invasión, porque ahora están yéndose ellos hacia el Cusco, ¿no? Ya se están yendo hacia el Cusco, ya invadieron Cajamarca, ahora empiezan a trasladarse hacia el Cusco. Para conquistar a los indígenas, los españoles se hicieron pasar como sus dioses, ya que ellos iban muy bien vestidos y les estuvieron enseñando nuevas cosas a los indígenas para que se hicieran amigos y fuera más fácil convencerlos. Cañaris, ¿no? Chachapoyas, los que hemos visto adelante, los huancas, hicieron alianza con los conquistadores españoles, quienes les contribuyeron con soldados, provisiones, entre otros elementos, con el propósito de acabar con el imperio incaico. Estos, o sea, los cañaris, los huancas, los chachas, ¿no? Ellos, hasta los de acá de su región, los tayanes, van a combatir juntos en contra de Quisquis, el último general atahualpista en la batalla de Vilcas-Guamán, cuya victoria les valió para poder ingresar al Cusco en el año de 1533. O sea, estas etnias que estamos viendo aquí, ellos fueron los que ayudaron a los españoles para que lleguen y destruyan el imperio, la zona central de nuestro imperio Tahuantinsuyo, que era el Cusco. Otra causa de la invasión también fue el conflicto militar entre panacas reales, entre Huáscar y Atahualpa. Estos dos, ¿no? Este conflicto armado entre los seguidores de Huáscar y su medio hermano Atahualpa, quienes se disputaban el trono inca. Este conflicto marca la decadencia del imperio inca y dio por vencedor al inca Atahualpa en 1532. Acuérdense de que se lleva a cabo una guerra civil entre los dos bandos, ¿no? Entre los atahualpistas y los huascaristas. En esta lucha, en esta guerra civil, gana Atahualpa. Muy bien. Y tenemos la última característica, ¿no? La última causa, que es la relativa superioridad militar de los españoles. Miren las armas nuestras y miren las armas de ellos, ¿no? Qué diferencia, una diferencia abismal. Hubo diversos recursos que marcaron la superioridad tecnológica de los conquistadores españoles sobre la resistencia inca. Las armas son los artefactos en los que más evidente es esta diferencia tecnológica. La ventaja que otorgaban las armas de fuego de los españoles, ¿no? Aquí tenemos las armas de fuego de los españoles, fíjense, tenemos aquí armas, solamente con una sola lanzar, ¿no? El sonido de la pólvora, de la bala, ya espantaba a la gente.
la ventaja que otorgaban las armas de fuego a los españoles frente a los arcos y flechas, ¿no? Miren, acá tenemos los arcos, las flechas, ¿no? ¿Qué pues íbamos a hacer nosotros, ¿no? Dios mío, las macanas, las lanzas, las cachiporras de los incas, ¿qué íbamos a hacer nosotros, no? Las macanas, las cachiporras, oh, Dios mío. Fue considerable. Sin embargo, los animales fueron también las herramientas fundamentales como elemento de intimidación utilizados por los españoles contra los incas. Aquí tenemos los caballos, ¿no? Claro, sino también como medio que facilitó y dinamizó la movilización a los conquistadores. Los perros, igual, los perros de los conquistadores causaron asimismo pavor entre los indígenas por su ferocidad que, habiendo sido exacerbada por la guerra de reconquista española. Claro, pues imagínense, estos perros se lanzaban y les daban mordiscones, les arrancaban de su piel. Entonces, por eso es que la historia, ¿no? Critica a este Zapa Inca. Ya hemos terminado, con esto terminamos todas las causas, ¿no? De la invasión. Y la historia critica a Huayna Cápac, porque dicen que el Zapa Inca Huayna Cápac no pudo mantener, ¿no? Al imperio unido. Muchas naciones andinas exigían su autonomía e independencia, y eso es lo que va a lograr de que los españoles llegaran, ¿no? Claro, no ha sido fácil. La invasión y la conquista española no ha sido fácil. Para ellos, una invasión que le duró más o menos aproximadamente, pues no, 2 años, 3 años para que luego allí ya nos conquisten. Pero fue ardua y sangrienta, donde murieron muchos de nuestros indígenas, mucha población indígena. Muy bien, seguimos con la capitulación de Burgos. Cuando hablamos de la capitulación de Burgos, nos dice, fíjense, este territorio que forma parte de Panamá y el territorio de América del Sur, que está formado por Venezuela y Colombia, a este territorio que era donde ellos habían llegado y donde se habían establecido lo llamaban tierra firme, ¿ya? Entonces, como la tierra firme era muy extensa, entonces la van a tener que dividir en dos partes para poder gobernarla, para una mejor administración. Es así que el rey va a dar la orden de que se estipule la capitulación de Burgos. Y en esta capitulación de Burgos se va a dividir la tierra firme en dos gobernaciones. Una gobernación de Castilla de Oro, denominada así, ¿no? Castilla de Oro, y que formaba parte de Panamá. Y esta Castilla de Oro va a estar gobernado por Diego de Nicuesa. Y la otra gobernación va a ser la gobernación de Nueva Andalucía, ¿no? Que va a estar constituida por Colombia y por Venezuela. Y que va a tener como gobernador al señor Alonso de Ojeda. Esa era la capitulación de Burgos, ¿no? Que se va a dividir la tierra firme, que era lo que ellos conocían de esta zona, ¿no? La van a constituir de esa manera. Luego tenemos a Vasco Núñez de Balboa. ¿Quién era Vasco Núñez de Balboa? Este pues era un navegante, ¿no? Un navegante español que va a venir y entonces en uno de esos viajes él va a fundar una de las ciudades de Panamá, ¿no? Y entonces en esos viajes que él hace, va a tomar el Istmo de Panamá, que es un estrecho, ¿no? Es un estrecho, entonces él va a recorrer todas las tremendas, la cordillera, porque aquí en esta zona hay cordillera, no va a recorrer la cordillera, va a traspasar todo eso y cuando llega acá se va a dar cuenta que acá había otro mar, ¿no? Era otro mar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Vasco Núñez de Balboa? Pues va a fundar el Mar del Sur. Pero hagamos un poco de historia. ¿Qué es lo que pasaba cuando él estaba aquí, cuando él llega acá a Panamá? Fíjense lo que nos dice, ¿no? Ya Vasco Núñez de Balboa funda una ciudad en Panamá, ¿no? Y entonces, en uno de esos
de esos momentos que él está aquí en Panamá, se conoce con Panquiaco, ¿no? ¿Quién era Panquiaco? Panquiaco era hijo del cacique Comagre y este le dice que en la parte sur había un reino llamado Virú, o sea, con B, Virú, que también se llamaba Pirú, no con P, Pirú, y que luego fue llamado Perú, ¿no? Entonces, fíjense, desde esa época nosotros ya teníamos indicios del nombre de nuestro país, de nuestro Perú, ¿no? Muy bien. Entonces, este señor va a iniciar esos viajes, ¿no? Va a iniciar uno de su expedición y cuando llegó acá, llegó al Océano Pacífico y él lo va a tomar en nombre del rey de España, le va a poner el Mar del Sur. Y así es como se queda con ese nombre de Mar del Sur. Y luego ya sabemos nosotros que cambian, ¿no? Cambia su nombre. Muy bien. Los socios de la invasión. Aquí tenemos los socios. ¿Quién eran estos socios? ¿No? Estos socios de la invasión van a firmar una empresa. Esta empresa se va a llamar la empresa de Levante, ¿no? Es un pacto firmado en Panamá que reunió a los llamados socios de la invasión, siendo Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro, donde tenemos aquí está Francisco Pizarro, era el líder y capitán. Luego tenemos al señor Hernando de Luque. Hernando de Luque era un clérigo, acá tenemos a Hernando de Luque, era un clérigo que gestionó el apoyo económico, ¿no? Con Gaspar de Espinosa. ¿Quién era este Gaspar de Espinosa? Este Gaspar de Espinosa era un financista, ¿no? Español que se había ubicado en Panamá y como era un gran negocio financiar las expediciones porque tú tenías una gran ganancia. Si invertías 10,000 pesos, pues te iban a entregar 100,000 pesos, ¿no? Entonces, por eso es que lo toma como testaferro al señor, al clérigo Hernando de Luque, y entonces le va a dar el dinero para que él se encargue de dar, de entregárselo tanto a Pizarro y a Almagro para que puedan hacer las compras, ¿no? Tener los pertrechos. Y luego tenemos a Diego de Almagro, ¿no? Aquí tenemos a Diego de Almagro. Almagro se encargó de toda la logística alimentaria y todos los pertrechos militares. Muy bien, entonces acuérdate, niña, niño, que la empresa de Levante fue un negocio privado. El financista oculto, ¿no? Fue Gaspar de Espinosa, que ya dijimos testaferro de Luque. Pedro Arias Dávila, llamado también Pedrarias, otorgó la autorización a cambio de la cuarta parte de todos los beneficios, o sea, de todo lo que encontraran estos señores, tenía que darle la cuarta parte. Muy bien. Los viajes de Pizarro. Ustedes ya saben cuáles son los viajes de Pizarro. Fueron 3. El primer viaje, ¿no? Ya aquí lo tenemos de color verde. Se va a iniciar en 1524 y termina en 1525. Pizarro zarpó de Panamá. Pasó por las Islas Perlas, luego llega a las islas, a Puerto Piñas, Puerto de Hambre y Puerto Quemado, ¿no? Ahí nada más ya él fue un territorio pequeño y se regresó. Luego viene el segundo viaje, que es de color azul. ¿No? En el segundo viaje, el piloto Bartolomé Ruiz cruzó la línea ecuatorial y encontró una balsa con indígenas llamados Felipillo y Martinillo. En este segundo viaje, que ustedes saben que sale de Panamá y empieza a recorrer, ya no llegan a Puerto de Hambre ni Puerto Quemado porque para esa época fue una desgracia, ¿no? Ya ustedes conocen qué pasó en el primer viaje, entonces Pizarro ya no quiere llegar a esos lugares, sino pasa de frente y cuando está llegando a Ecuador se encuentra con unas balsas, ¿no? De estos indígenas, de Felipillo y Martinillo, y entonces levantó con todo lo que tenían estos navegantes y también se los llevaron a los dos, se los llevaron a España y entonces les enseñaron a hablar el castellano, ¿no? Y que después más tarde les sirvió de intérprete. Al llegar a la isla del Gallo, ¿no? Fíjense, aquí están, ¿no? Al llegar a la isla del Gallo,
los expedicionarios, ¿no? Todos estos se levantaron contra el señor Pizarro y entonces Pizarro molesto, él traza una línea en la arena y entonces les dice, ¿no? Quienes pasan esta línea y se van hacia el norte se van a hacer pobres y los que se van hacia el sur se van a hacer ricos. Y entonces solamente fueron 13 los hombres que pasaron esa línea, por eso es que se habla la isla del Gallo, los 13 de la isla del Gallo, ¿no? Y ellos son los que siguieron y en 1520, en 1500 llegaron, ¿no? Llegaron hasta el río Santa y luego regresaron, ¿no? Ellos llegaron allá a la isla del Gallo, tuvieron esa experiencia y luego llegaron hasta el río Santa y regresan. Muy bien. Cuando él regresa a España, fíjense, porque en 1527 termina el segundo viaje, ¿no? Se va a España y en 1529 va a firmar con el rey de España la capitulación de Toledo, donde fue nombrado adelantado gobernador, alguacil mayor y capitán general de Nueva Castilla. También obtuvo títulos para sus otros socios y también para los 13 del Gallo. Y el tercer viaje en 1531, que está de color rojo, miren, de color rojo, Pizarro zarpó de Panamá y desembarcó en Tumbes, ¿no? Con la ayuda de los indios guascaristas, enemigos de Atahualpa, avanzó hacia el río Chira, donde fundó San Miguel de Tangarará, hoy Piura, y marchó luego a Cajamarca en busca de Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532 logró capturarlo en la plaza de Cajamarca y obtuvo un fabuloso rescate de oro y plata. Pero mandó a matar a Atahualpa e inició su marcha hacia el Cusco, donde llega, ¿no? Una vez que llega a Cajamarca, fíjense, llega a Jauja y luego se traslada al Cusco, ¿no? Donde llegó el 15 de noviembre de 1533. Entonces, chicos, chicas, les he hecho un recuento de toda esta invasión, ¿no? Y cuando ya llega acá al Cusco, entonces empieza ya la conquista. Muy bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias con todas y todos.